La galería vibraba con el suave murmullo de la admiración, y el merlot mientras me apoyaba contra la pared de ladrillo visto, observando a desconocidos examinar mis fotografías. La inauguración de mi exposición había transformado este almacén reconvertido en el centro de Portland en un lugar que se sentía a la vez surrealista y profundamente mío. 28 años de mi vida me habían llevado a este momento. Una colección debut que explora la identidad, a través de espacios abandonados y un futuro que parecía vertiginosamente abierto. Me ajusté la manga de la chaqueta negra y asentí con la cabeza a otro visitante, alguien que mencionó conocer a mi tío por su estudio de arquitectura. Sus elogios sonaron huecos, ensayados. El almacén era perfecto, techos altos, luz tenue, mis imágenes colgando como ventanas a mundos olvidados, pero no dejaba de pensar en que quería que esta velada fuera más pequeña, más íntima. Mi tío había insistido en el tamaño. Siempre insistía en el tamaño. El tío Richard estaba cerca de la entrada con sus colegas. Su barba canosa estaba impecablemente recortada, y su presencia imponía la clase de atención propia de quien había construido la mitad del horizonte de Portland. Dirigía Cascade Design Group con precisión matemática, y esperaba la misma precisión de todos los que lo rodeaban, especialmente de mí, ya que mis padres habían fallecido cuando yo tenía 7 años. Mi hermano menor, Marcus, tenía 24 años y acababa de graduarse de la escuela de cine con un título que mi tío había tolerado más que celebrado. Vestía vaqueros oscuros y una camiseta vintage de un grupo musical bajo una chaqueta deportiva. Su pelo castaño estaba deliberadamente despeinado. De niños habíamos sido inseparables, pero en algún momento se levantaron muros entre nosotros. Crucé la mirada con mi tía al otro lado de la habitación. Patricia. Casi todos la llamaban la señora Hardwell, la mecenas, la creadora de tendencias. Lucía diamantes y una sonrisa que jamás suavizaba su mirada. Me hizo un gesto sutil, pero fingí estudiar una de mis fotografías. La imagen de un teatro en ruinas, con butacas vacías frente a un escenario derrumbado. La inauguración llevaba 90 minutos. Discursos, champán servido, canapés degustados en platillos pequeños. Todo transcurría según lo previsto, lo cual, como había aprendido con los años, solía significar que alguien estaba a punto de salir lastimado. Me dirigí hacia la salida trasera. Necesitaba aire. A través de la puerta, pude ver el distrito industrial al atardecer, las grúas recortadas contra un cielo rosado. Mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi mejor amiga, Simone, que trabajaba como redactora de solicitudes de subvención para organizaciones sin ánimo de lucro. ¿Qué tal el circo? Di seguido de un emoji de payaso. Sonreí y le respondí que los artistas habían estado excepcionales esa noche. Simone conocía a mi familia. Había sido mi compañera de piso en la universidad y había presenciado suficientes desastres navideños como para comprender que tras esa fachada impecable se escondía algo áspero, una vez dijo que mi familia le recordaba a un libro de fotografía. Una composición preciosa, pero los sujetos ya no estaban. Vi al tío Richard separarse de sus socios y acercarse a la tía Patricia, que estaba cerca de la mesa de vinos. Algo en su postura me llamó la atención. Se inclinó hacia ella. Le puso la mano en la muñeca y la vi asentir. Ambos miraron hacia Marcus, que estaba hablando con nuestra prima Elena cerca de la puerta. No podía oírlos, pero reconocí esa mirada. La mirada de algo que se pone en marcha. El tío Richard la había llevado cuando disolvió una sociedad hacía 5 años, arruinando a un hombre que había confiado en él. La tía Patricia la había llevado cuando me convenció para rechazar una residencia en Berlín, alegando que estaba demasiado lejos del apoyo familiar. La música cambió a algo más jazzístico, y la gente se agolpó alrededor de mi fotografía más grande, una imagen panorámica de un hospital abandonado, con la luz filtrándose por las ventanas rotas. Todo parecía normal, pero sentía un escalofrío. Decidí buscar a Marcus. Antes de que pudiera alcanzarlo, la voz del tío Richard resonó en la sala mientras golpeaba una copa de vino con un anillo. La multitud enmudeció. «Quiero agradecer a todos por celebrar a mi sobrina Maya», comenzó con voz cálida y ensayada.
Su obra representa no solo una visión artística, sino también una dedicación que honra la memoria de sus padres. Estarían increíblemente orgullosos. Los aplausos resonaron en el espacio y sentí un calor subirme al pecho. Siguió hablando de los temas de mi exposición, de mi técnica, de mi próxima residencia artística en Seattle. Todo cierto pero distante. Habló de mi trabajo como si describiera un proyecto de construcción exitoso, orgulloso del resultado, ajeno al esfuerzo. Cuando terminó, más aplausos. Levanté mi copa, cumpliendo con mi papel. Conforme avanzaba la noche, me fui acercando de nuevo a la salida. El cielo se había vuelto de un azul índigo intenso, y las luces de la ciudad comenzaban a despertar lentamente. Simón volvió a escribir. Equipo de extracción en espera. Estoy en las oficinas de Cisco, a 2 cuadras. ¡Avísame!, sonreí. Simón siempre me apoyaba. Habíamos desarrollado protocolos de salida de emergencia para las reuniones familiares que se volvían insoportables. Estaba pensando en escapar cuando vi que la tía Patricia se acercaba de nuevo al tío Richard. Estaban cerca de una columna, parcialmente ocultos. Él se inclinó, con la boca cerca de su oído. Observé su rostro, intentando descifrar su expresión, pero mantenía la misma impasible amabilidad. Entonces vi algo que me dejó sin aliento. El tío Richard echó un vistazo rápido a su alrededor antes de hablar, comprobando si alguien lo observaba. Me coloqué detrás de una gran instalación vegetal, observando a través de las hojas sin ser detectado. Había aprendido a leer los labios hacía años. Durante las cenas familiares en las que se susurraban decisiones importantes, mientras se esperaba que los niños guardaran silencio. «Díganle al niño», dijo, y luego algo sobre transferencias, cuentas y confianza. La tía Patricia asintió, con una expresión que se tornó calculadora. Respondió, y él dijo algo que pareció decir, «Todos están distraídos». Luego señaló sutilmente a Marcus, que ahora estaba solo cerca de la salida, mirando su teléfono. Se me hizo un nudo en el estómago. Esto no era una conversación informal, era una instrucción. Algo estaba sucediendo durante mi inauguración, cuando todos estaban distraídos y celebrando. Observé cómo la tía Patricia cruzaba la habitación hacia Marcus. Se movía con determinación. Sus tacones resonaban contra el cemento con un ritmo que parecía una cuenta atrás. Cuando llegó a su lado, se inclinó y le habló en voz baja. La expresión de Marcus pasó del aburrimiento a la confusión, hasta llegar a una especie de aceptación a regañadientes. Hablaron durante unos 30 segundos. Ella le entregó algo pequeño, que parecía una tarjeta. Él la miró de reojo. Luego miró al tío Richard, que ahora le daba la espalda. Entonces Marcus se marchó, sin despedirse, sin detenerse a coger su chaqueta. Simplemente salió a la noche. Un escalofrío me recorrió el pecho. Pensé en mi fondo fiduciario, el que mis padres habían creado antes de morir en un accidente de coche. Era considerable. Mi padre había sido un exitoso abogado de patentes y se había asegurado de que sus hijos estuvieran bien cuidados. Se suponía que el fondo pasaría a estar bajo mi control total el día de mi 28º cumpleaños, que fue hace 4 semanas. Pero aún no había accedido a él. Mi asesor financiero me había enviado unos documentos que no había tenido tiempo de revisar, demasiado ocupado preparándome para esta noche. ¿Eso había sido un error? Saqué mi teléfono y abrí la aplicación de mi banco, buscando la cuenta fiduciaria. La página cargó con una lentitud exasperante. Cuando aparecieron los números, me quedé mirándolos fijamente, tratando de comprender lo que estaba viendo. El equilibrio era erróneo, catastróficamente que debería haber figurado allí. La cuenta mostraba apenas $8,000. Me temblaban las manos. Actualicé la página, el mismo número. Revisé el historial de transacciones, desplazándome por la actividad reciente. Ahí estaba, una transferencia masiva con fecha de hace 4 semanas, el día después de mi cumpleaños. Todo el fondo fiduciario había sido transferido a una cuenta que no reconocía. De repente, la habitación se sintió vacía. Necesitaba comprender qué acababa de suceder y por qué mi hermano se había marchado en silencio siguiendo las instrucciones de nuestros tíos, mientras mi fondo fiduciario permanecía vacío. Me dirigí hacia la salida, saludando con la cabeza a los invitados y aceptando felicitaciones mientras mi mente daba vueltas.
Quizás se había producido una transferencia legítima, una consolidación, un asunto fiscal que no comprendía. Pero la instrucción susurrada del tío Richard seguía resonando en su cabeza. Todos están distraídos. Esto fue intencional. El vestíbulo era más tranquilo, aislado del ruido de la galería. Le pregunté al guardia de seguridad si había visto salir a un joven con una camiseta de un grupo musical. Asintió hacia la calle. Acaba de irse. Parecía que tenía prisa. Salí corriendo, pero Marcus ya estaba subiendo a un coche compartido. La puerta se cerró antes de que pudiera alcanzarlo. El coche arrancó y se incorporó al tráfico de Portland. Me quedé de pie en la acera, respirando con dificultad. No podía regresar a la inauguración. Todavía no. Simón apareció desde la dirección de Cisco, con el pelo rizado recogido en un moño, vestida con sus vaqueros y chaqueta vaquera de siempre. Su expresión pasó de despreocupada a alarmada al verme. «Háblame», dijo, guiándome hacia un banco. Lo expliqué todo, la conversación en susurros, la sospechosa partida, la cuenta vacía. Mientras hablaba, la expresión de Simón se ensombreció. Trabajaba en finanzas para organizaciones sin fines de lucro. Comprendía perfectamente lo que esto significaba. «Tu tío transfirió tu fondo fiduciario sin autorización», dijo lentamente. «Eso no solo es poco ético, Maya. Dependiendo de cómo se hizo, es un delito». «¿Pero cómo iba a hacerlo? Cumplí 28 años. Se suponía que el fondo era mío». Simón sacó su teléfono. «¿Cuándo fue la última vez que revisaste los documentos del fideicomiso?» Traté de recordar. Años. Quizás nunca, en realidad. Mi tío siempre se había encargado de todo después de la muerte de mis padres. Confiaba en él, admití. «Ahí está el problema», dijo Simón con tono sombrío. «La confianza». Nos sentamos en silencio un momento, mientras los sonidos de la ciudad nos envolvían. Sobre nosotros, continuaba la inauguración de mi exposición, con invitados ajenos a todo celebrando, mientras mi vida se desmoronaba. «¿Qué hago?», pregunté finalmente. Simón me miró con una determinación implacable. «Primero conseguimos la documentación. Cada extracto, cada transacción, cada papel. Segundo, averiguamos a dónde fue a parar el dinero. Y tercero», hizo una pausa apretando la mandíbula, «les hacemos responder por esto». Pensé en volver a la galería y enfrentarlos delante de todos, pero sabía que ese enfoque fracasaría. Eran expertos en el arte de la puesta en escena. Lo negarían todo y prometerían explicarlo después en privado, donde podían controlarlo todo. No. Necesitaba pruebas. «Ayúdame a entender la parte financiera», dije. «Explícame cómo podría suceder esto». Ella asintió, adoptando un tono profesional. «Si tu tío aún tuviera el control legal, tal vez como fideicomisario podría realizar una transferencia. ¿O si tuviera un poder notarial?» «¿O?» Hizo una pausa, su expresión ensombreciéndose aún más. «Si falsificó tu firma, ¿acaso el banco no lo verificaría?» «Los bancos verifican, pero si tu tío es rico y tiene una buena posición económica, si la cuenta tiene historial con la institución, si la transferencia parece legítima sobre el papel, es posible que no la examinen con lupa». Pensé en Gerald, mi asesor financiero, un hombre que había trabajado con mi familia desde antes de que yo naciera. ¿Participaría en esto o simplemente seguiría las instrucciones de mi tío, suponiendo que tuviera autoridad? «Necesito llamar a Gerald», dije. Simón me detuvo. «Todavía no. Si es cómplice, los delatarás. Ahora mismo, tu única ventaja es que creen que estás dentro celebrando, ajena a todo. Deja que lo crean un poco más. Tenía razón. Tenía que ser estratégica». «¿Cuál es mi siguiente paso?» Simone se puso de pie y me ayudó a levantarme. «Tu turno es volver a la inauguración, sonreír, agradecer a tus invitados y actuar como si todo estuviera perfecto. Mientras tanto, voy a hacer llamadas. Tengo contactos en banca y en el ámbito legal que pueden ayudar a rastrear el paradero de ese dinero. Nos reuniremos mañana por la mañana con un plan». Levanté la vista hacia el almacén, hacia las ventanas que resplandecían con una luz cálida. Pensé en mi tío allá arriba, felicitándose por el éxito del engaño. Pensé en Marcus, donde quiera que estuviera, participando en su plan por voluntad propia o bajo presión, y pensé en mis padres, que habían intentado protegerme con ese fondo fiduciario, que habían querido asegurarse de que tuviera libertad y opciones.
No contaban con que mi tío traicionara esa intención. De acuerdo, dije finalmente. Seguiré la corriente por ahora. Simón me apretó el hombro. Eres más fuerte de lo que creen. Mientras regresaba hacia la entrada, sentí que algo cambiaba en mi interior. La confianza ingenua que había caracterizado mi relación con mis tutores había desaparecido, consumida por el tiempo. Lo que lo reemplazó fue algo más afilado, más claro, más peligroso. Se equivocaron al subestimarme. Pensaron que estaría demasiado centrada en mi ataque inicial, demasiado confiada como para cuestionar, demasiado sumisa como para defenderme. No tenía ni idea de lo que era capaz de hacer cuando me presionaban. Me tranquilicé en el baño del almacén antes de regresar. El espejo mostraba a alguien que lucía sorprendentemente serena, considerando la tormenta que se había desatado en su interior. Me retoqué el lápiz labial, me alisó la chaqueta y practiqué sonreír hasta que pareciera sincera. Cuando volví a entrar en la galería, la inauguración había entrado en la fase de socialización. La gente se agrupaba alrededor de las fotografías, sus voces se alzaban por encima de la música. Todo parecía exactamente igual que antes, solo que ahora lo veía todo a través de una perspectiva diferente. La tía Patricia fue la primera en verme. Se acercó deslizándose, como diamantes que captan la luz. «Aquí estás, cariño. ¿Dónde te habías metido?» Los Cheng algún rastro de culpa. Ella me devolvió la mirada con una expresión de educada preocupación. «Solo necesitaba aire», dije con ligereza. Hacía calor. «Bueno, debes hablar con ellos antes de que se vayan». Howard mencionó contactos en galerías de Seattle. Asentí y dejé que me guiara al otro lado de la habitación. Mientras caminábamos, divisé al tío Richard. Se reía de algo, con una expresión de total relajación. No parecía un hombre que acabara de orquestar un robo. La hora siguiente transcurrió entre conversaciones forzadas. Hablé con coleccionistas, con otros artistas, con amigos de la familia. Todos me felicitaron. Todos me dijeron lo orgullosos que estarían mis padres. Todos dieron por sentado que mi vida era perfecta, si tan solo lo supieran. Marcus no había regresado. Su ausencia habría sido notable, de no ser porque tenía fama de irse temprano. «Es cineasta», decía mi tía con desdén. La gente asentía y no preguntaba más. Hacia las 11, la inauguración comenzó a concluir. Los invitados recogieron sus abrigos y se despidieron. El tío Richard pronunció otro breve discurso, agradeciendo a todos su asistencia. Un fotógrafo había inmortalizado la velada, imágenes que probablemente aparecerían en publicaciones artísticas locales. Sonreí en cada foto. Cuando finalmente se cerraron las puertas y solo quedaron mi tía y mi tío, sentí que la máscara se me resbalaba un poco. Se reunieron con el personal de catering para ultimar los detalles. Los observé trabajar en perfecta sincronía. Un equipo unido por sus objetivos. El tío Richard se acercó a mí mientras recogía mis cosas. «Maravillosa velada. Maya. Tu tía y yo estamos muy orgullosas de ti». Lo miré. Lo miré de verdad. Y me pregunté cómo no había visto antes esa faceta suya. La fría y calculadora frialdad que se escondía tras la cálida sonrisa. «Gracias», dije con voz serena, por todo. Parecía satisfecho. Me dio una palmadita en el hombro y se marchó. Un momento después se unió a mí la tía Patricia. «Deberías descansar un poco, cariño». «Estás agotada». «Sí», acepté. Al menos eso era sincero. ¿Te apetece venir a desayunar mañana? Deberíamos hablar de la residencia en Seattle y de tu alojamiento». Pensé en lo que había dicho Simón. «Mantén la ilusión». ¿A qué hora? 10. Tu tío tiene una reunión por la mañana, pero estará de vuelta para entonces. Estuve de acuerdo y le di las buenas noches. Parecían satisfechos con cómo había transcurrido la velada. ¿Cómo no iban a estarlo? Me habían robado con éxito mientras yo estaba en una habitación llena de testigos, ninguno de los cuales sospechaba nada. El viaje compartido de vuelta a mi apartamento duró 15 minutos a través del Portland nocturno. Vivía en un pequeño estudio en el Pearl District, un espacio que podía costear gracias a mi trabajo en galerías y otros proyectos. Se suponía que en otoño comenzaría la residencia artística en Seattle, con mi fondo fiduciario como garantía. Esos planes ahora parecían fantasías ingenuas. Simón me envió un mensaje mientras abría la puerta. «Encontré algo. Llámame cuando llegues a casa».
Dejé caer mi bolso y me quité las botas antes de llamar. Ella respondió de inmediato. Dime que estás sentado. Me dejé caer sobre mi futón. Estoy sentado. Llamé a una amiga que trabaja en gestión patrimonial. Ella realizó una búsqueda preliminar. Maya, el dinero de tu fondo fiduciario fue transferido a una cuenta a nombre de Marcus. Las palabras impactan como un golpe físico. ¿Qué? La cuenta se abrió hace 4 semanas. El día después de tu cumpleaños, los fondos se transfirieron el mismo día. Todavía no se han hecho retiros, pero trasladaron toda mi herencia a mi hermano. Terminé con voz hueca. Parece que sí. Me quedé sentada en silencio, asimilando lo sucedido. Mis guardianes no solo me habían robado a mí, sino que se lo habían dado todo a Marcus. ¿Por qué? Hay más, continuó Simón con cautela. Transferencias como esta requieren mucha documentación. Firmas, documentos legales, autorizaciones. Alguien se tomó muchas molestias para que pareciera legítimo. Gerald, dije. Mi gerente financiero. Probablemente. Pero dejó rastro documental. Si podemos probar que actuó de forma indebida, podríamos tener motivos para emprender acciones legales. Pensé en emprender acciones legales contra mi propia familia. La publicidad, la destrucción de relaciones, la ruptura total de cualquier vínculo frágil que aún existiera. Una parte de mí quería marcharme, empezar de cero en otro lugar y no mirar atrás jamás, pero una parte mayor se negó a aceptar la derrota. Me habían robado, me habían mentido, habían traicionado todos los principios de confianza, y todo ello mientras celebraban mi logro artístico. Quiero que paguen, dije en voz baja. La voz de Simón era firme. Entonces haremos un plan. Pero Maya, tienes que entender en qué te estás metiendo. Si vas tras ellos, no será bonito. Tienen dinero, contactos, abogados, jugarán sucio. Lo sé. Y existe otra posibilidad, añadió con vacilación. ¿Y si Marcus no lo sabe? ¿Y si también lo manipularon a él? No lo había pensado. Marcus y yo nos habíamos distanciado, pero seguía siendo mi hermano. ¿Había participado voluntariamente? ¿O nuestros tíos lo habían utilizado? Necesito hablar con él, decidí. ¿Crees que te dirá la verdad? Solo hay una forma de averiguarlo. Le envié un mensaje a Marcus de forma informal. Oye, ¿te apetece tomar un café mañana por la mañana? Te echo de menos. Su respuesta fue sorprendentemente rápida. Mañana no puedo. Quizás la semana que viene. Es importante. Por favor. Una pausa más larga. Luego. Bien. A las 9 de la mañana en Barista. Barista era una cafetería cerca de la librería Powell's, donde solíamos reunirnos durante su época universitaria. El lugar parecía elegido a propósito. Un terreno neutral donde los recuerdos de tiempos mejores podrían suavizar cualquier conversación que estuviera a punto de surgir. Lo confirmé y dejé el teléfono. Luego, pasé las siguientes 3 horas sin poder dormir, repasando la noche anterior, las instrucciones susurradas de mi tío, el enfoque calculador de mi tía, la silenciosa partida de Marcus, la cuenta vacía. Cada detalle apuntaba a una planificación meticulosa. Esto no fue espontáneo. Llevaban semanas, quizá meses, trabajando en ello. La coincidencia con mi exposición tenía como objetivo distraerme. Alrededor de las 3 de la madrugada, finalmente caí en un sueño intranquilo. Mis sueños llenos de imágenes de habitaciones cerradas con llave, marcos vacíos y cenas familiares donde todos sonreían mientras escondían cuchillos. Me desperté a las 7 con la luz gris de la mañana en Portland y un mensaje de texto de Simón. ¿Dormiste? Apenas. Bien. La gente enfadada necesita energía. Come antes de ver a Marcus. Tenía razón. Me duché, me vestí con vaqueros y un suéter, y me obligué a comer tostadas aunque mi estómago protestaba. A las 8:45 caminaba hacia Powell's. El aire matutino traía consigo el aroma de la lluvia y el café. La cafetería estaba bastante concurrida, sobre todo por los clientes habituales de los domingos por la mañana. Pedí un café con leche y me senté en una mesa junto a la ventana. Marcus llegó puntualmente a las 9, con la misma ropa de anoche y el pelo revuelto. Se sentó frente a mí con expresión cautelosa. ¿De qué se trata esto? Estudié su rostro, buscando señales de culpabilidad. Él sostuvo mi mirada.
pero sus dedos tamborileaban nerviosamente sobre la mesa. ¿A dónde fuiste anoche? Te vi marcharte de repente. ¿A dónde fuiste? Su expresión cambió. Sorpresa. Luego a la defensiva. Tenía algo que atender. Le dije a la tía Patricia que tal vez tendría que irme temprano. ¿Qué necesitabas? ¿Gestionar? ¿Por qué es importante? Porque, dije con cautela. Creo que anoche ocurrió algo que nos involucra a ambos, y creo que sabes qué es. Marcus apartó la mirada, y sus dedos ahora tamborileaban con mayor rapidez. El bullicio del café, las máquinas de café expreso, las conversaciones, la música indie, llenaba el silencio entre nosotros. Marcus, dije con más suavidad, por favor, solo dime la verdad. Cuando volvió a mirar, sus ojos reflejaban conflicto, culpable, desafiante, algo más que no pude descifrar. Dijeron que ya lo sabías. Dijeron que ya estaba todo arreglado y que habías estado de acuerdo. Se me heló la sangre. ¿Qué se había acordado? La transferencia del fideicomiso, dijo en voz baja. La tía Patricia me contó que el fideicomiso de papá tenía complicaciones legales, que había problemas fiscales, que el dinero necesitaba una reestructuración. Dijo que te habías reunido con Gerald y habías acordado transferir temporalmente los fondos a mi nombre para protegerlos. Me recosté, asimilando la información. Claro que le habían mentido. Claro que habían inventado una historia para encubrirlo. Marcus no me había robado. Había sido manipulado. Marcus, dije lentamente, nunca autoricé ninguna transferencia. Ni siquiera lo sabía hasta anoche, cuando revisé mi cuenta y la encontré vacía. Te mintieron. Su rostro palideció. No lo harían. Piénsalo. ¿Por qué el fideicomiso de papá tendría de repente problemas legales años después de su muerte? ¿Por qué los problemas fiscales requerirían transferir toda mi herencia a tu nombre? ¿Por qué ocurriría todo esto durante mi exposición cuando estaba distraído? Lo observé asimilarlo. Vi cómo la realidad lo invadía. Lo habían utilizado. A ambos nos habían utilizado. Firmé unos papeles. Susurró. Gerald me hizo firmar unos documentos. Dijo que era para autorizar el traslado, que era temporal, que tú lo sabías. ¿Cuándo fue esto? Hace 4 semanas, justo después de tu cumpleaños. La tía Patricia llamó y dijo que era urgente, que necesitaba ver a Gerald inmediatamente. No lo cuestioné porque... Se detuvo, con la voz quebrada. Porque confiaba en ellos. Nos sentamos en silencio. 2 hermanos a quienes la gente que se suponía que debía protegernos había puesto en contra nuestra voluntad. ¿Aún conservas copias de esos documentos? Pregunté. Asintió lentamente. Gerald me dio un juego completo. Me dijo que debía guardarlos a buen recaudo. Necesito verlos. ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Me incliné hacia adelante, con voz baja e intensa. Voy a hacer que se arrepientan de esto, pero necesito tu ayuda. ¿Me ayudarás? Marcus me miró fijamente durante un largo rato, con un conflicto reflejado en su rostro. Siempre había sido el hijo más tranquilo, más complaciente, menos problemático. Yo, en cambio, había sido la testaruda que lo cuestionaba todo. Pero ahora ambos éramos víctimas. Si te ayudo, dijo finalmente. ¿Qué pasa con el dinero? Era una pregunta pertinente. Desde su perspectiva, ahora controlaba una cuenta sustancial. Ese dinero era para mí, dije. Papá creó ese fideicomiso para mi futuro, pero... Hice una pausa. No quiero hacerte daño. Fuiste manipulado. Si podemos probar lo que hicieron, me aseguraré de que estés protegido. No me refería a eso, dijo en voz baja. Me refiero a si considerarías dividirlo. Me quedé perplejo. ¿Por qué iba a dividirlo? Porque, dijo alzando la voz, los he visto tratarte diferente toda la vida, exigirte más, esperar más de ti, criticarte todo. Y a mí me han mimado, han ignorado mis intereses, me han tratado como si no fuera capaz. Lo odio, Maya. Odio ser el hermano menor. Su honestidad me sorprendió.
Había asumido que Marcus disfrutaba de su estatus privilegiado. Nunca había considerado que la protección pudiera sentirse como una disminución. ¿Así que quieres el dinero porque te hace igual a los demás? No, dijo con firmeza. Quiero ayudarte a exponer lo que hicieron porque está mal. Pero después, quiero que consideres que tal vez papá hubiera querido que ambos estuviéramos a salvo. Era razonable, aunque dolía considerar la posibilidad de compartir lo que había sido explícitamente mío. Pero Marcus tenía razón. Nuestro padre nos había querido a los dos. Primero vamos a desenmascararlos, dije. Luego ya veremos qué hacemos con el resto. Asintió y sacó su teléfono. Traeré los documentos. ¿Dónde quieres que nos veamos? ¿En tu casa o en la mía? El mío está más cerca. Dame una hora. Nos fuimos por separado. Marcus se dirigió a su apartamento en el noroeste. Yo paseaba lentamente por Powell's mientras llamaba a Simone para ponerla al día. Se alegró de que Marcus estuviera cooperando, pero me advirtió que tuviera cuidado. La dinámica familiar es complicada. Ahora mismo se hace la víctima, pero aún tiene acceso a tu dinero. Consigue esos documentos antes de que cambie de opinión. Llegué al edificio de Marcus exactamente una hora después. Vivía en el cuarto piso de un loft reformado, un espacio que nuestro tío le había ayudado a conseguir. El apartamento estaba decorado con equipo de cine, pósteres antiguos y cámaras colgadas en estantes. Cuando llegué, tenía los documentos esparcidos sobre la mesa del comedor. Me senté y comencé a leer, y mi ira creció con cada página. Los documentos estaban redactados profesionalmente, llenos de lenguaje jurídico y sellos oficiales. Esbozaban una reestructuración fiduciaria que parecía legítima a primera vista, pero que se desmoronaba al examinarla detenidamente. Miren esto, dije, señalando una firma. Se supone que esta es mi firma autorizando la transferencia, pero yo nunca la firmé. Alguien la falsificó. Marcus se inclinó hacia adelante. ¿Estás seguro? Hace más de un año que no voy a la oficina de Gerald. Y fíjense en la fecha. Supuestamente, esto se firmó hace 4 semanas, el día de mi cumpleaños. Estuve todo el día como voluntario en un taller de fotografía para jóvenes. Tengo fotos, correos electrónicos, testigos. Saqué el móvil y empecé a fotografiar cada página. Simone las iba a necesitar. Y probablemente también un abogado. Falsificaron tu firma, dijo Marcus con voz hueca. Cometieron fraude. Sí, asentí. Lo hicieron. Durante las semanas siguientes, con la ayuda de Simone, preparé mi caso. El análisis de los documentos confirmó las falsificaciones. Gerald, al ser confrontado, se derrumbó y testificó sobre el papel del tío Richard, con la esperanza de negociar una pena menor. Pero no solo quería una victoria legal, quería que la ciudadanía rindiera cuentas. Esa oportunidad surgió cuando la empresa del tío Richard organizaba su entrega anual de premios de diseño, un evento de gran repercusión en el que sería homenajeado por su trayectoria profesional. Me puse en contacto con una periodista que había conocido durante la investigación para mi exposición, una que cubría temas de ética arquitectónica. Le conté que tenía una historia sobre fraude ejecutivo y todo y confirmó familiar. Los hechos de forma independiente. Entonces me preguntó si estaba segura. Esto destruirá tu relación con ellos para siempre. No hay ninguna relación que salvar, dije. Lo dejaron claro cuando antepusieron la avaricia a la integridad. El artículo se publicó 3 días antes de la ceremonia de entrega de premios. Ejecutivo de arquitectura estafa a su sobrina huérfana, rezaba el titular. La respuesta fue explosiva. Las redes sociales estallaron. Otros periodistas comenzaron a investigar y descubrieron prácticas cuestionables adicionales que mi tío había ocultado. La imagen cuidadosamente cultivada que había forjado se desmoronó en cuestión de días. La ceremonia de entrega de premios fue un desastre. Asistí, sentada al fondo, viéndolo intentar dirigirse a un auditorio lleno de colegas hostiles. Se veía deslucido, de pie en el atril mientras le llovían preguntas de todas partes. Alguien propuso revocarle el premio a la trayectoria. La votación fue abrumadoramente a favor. Lo vi abandonar el escenario.
Vi cómo se derrumbaba el imperio que había construido porque había sido demasiado arrogante como para considerar las consecuencias. Mi tía tuvo que afrontar las consecuencias. Su círculo social se volvió frío. Dejaron de invitarla. Las juntas directivas de organizaciones benéficas le pidieron que renunciara. Pero la consecuencia más satisfactoria provino de la abogada que originalmente supo del patrimonio de mis padres, quien se encontraba fuera del país. Regresó e inmediatamente inició acciones legales al enterarse de lo sucedido. Mis padres habían incluido cláusulas que impedían específicamente que mi tío controlara el fideicomiso. Sus acciones no solo violaron las leyes, sino también sus últimas voluntades explícitas. La batalla legal fue breve pero brutal. El tribunal ordenó la devolución íntegra de mi fondo fiduciario, además de las sanciones correspondientes. Gerald perdió su licencia. Mi tío llegó a un acuerdo para evitar el proceso judicial, pero el coste económico fue enorme. 3 meses después de la inauguración de mi exposición, me encontraba en la oficina de Simón cuando su amiga abogada me entregó un cheque que representaba la restitución total de mi fondo fiduciario, más una indemnización. Marcus estuvo allí, habiendo testificado a mi favor en todo momento. «Tus padres estarían orgullosos», dijo el abogado. «Luchaste por lo que era justo». Miré el cheque, la cifra que representaba años de planificación de mis padres. Querían que yo tuviera opciones. Mi tío había intentado arrebatármelas. Había fracasado. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Marcus. Lo pensé. La residencia en Seattle me esperaba, pero ahora tenía opciones. Opciones reales. «Voy a crear algo propio», decidí. Una fundación que apoye a jóvenes artistas que han perdido a sus padres. Y lo voy a hacer a mi manera, sin deberle nada a nadie. Marcus sonrió. «¿Necesitan un cineasta en su junta directiva?» Nos fuimos juntos. 2 hermanos que habían sido manipulados, pero que salieron fortalecidos. El sol otoñal nos calentaba la cara mientras caminábamos por Portland, hablando de los futuros que construiríamos según nuestros propios términos. Mis tíos afrontaron las consecuencias en los meses siguientes. Su empresa nunca se recuperó y su reputación quedó demasiado dañada. Se vio obligado a vender su portafolio de arquitectura para pagar los gastos legales y a mudarse a una casa modesta que eclipsaba todo lo que había logrado con tanto esfuerzo. Mi tía se vio excluida de los círculos sociales que antes la habían definido. Permanecieron juntos, unidos por la desgracia compartida más que por el amor, cada uno amargado por la caída en desgracia que su propia avaricia había provocado. Estaba en el balcón de mi apartamento, con vistas al río Willamette, reflexionando sobre el camino recorrido desde aquella inauguración de la exposición hasta este momento. La venganza había sido dulce, no por el dinero recuperado ni por la reivindicación pública, sino porque había recuperado algo mucho más valioso. Había recuperado mi autoestima, mi capacidad para confiar en mi propio juicio, mi voluntad de luchar por lo que era justo incluso cuando eso significaba enfrentarme a mi familia. Mis padres me habían dado más que un fondo fiduciario. Me habían dado la posibilidad de elegir en qué tipo de persona me convertiría. Y finalmente, de verdad, había hecho mía esa decisión. La mayor herencia no es el dinero, sino el coraje para defenderte cuando todos esperan que guardes silencio. Si esta historia te ha conmovido, compártela con alguien que necesite escucharla. Y no olvides suscribirte para recibir más historias impactantes cada semana.